poco probable que podamos resolver un problema NP-hard, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tenemos que sacrificar alguna de estas alguna de estas características o propiedades deseables. Entonces, lo que vamos a sacrificar aquí es que no vamos a resolver los problemas de manera exacta, aunque sí los vamos a resolver en tiempo polinomial y para instancias arbitrarias. Entonces, digamos que en el anterior sacrificamos instancias arbitrarias para mantener estos dos, ¿no? Los resolvemos de manera exacta y en tiempo polinomial. Ahora que vamos a sacrificar es el de tiempo polinomial, la optimalidad, pero vamos a mantener el tiempo polinomial y instancias arbitrarias, ¿sí? Pero bueno, entonces lo vamos a sacrificar, pero no digamos que nos vamos a desentender de él. Lo que vamos a intentar ahora dar es que, aunque no podemos garantizar que vamos a encontrar el óptimo, sí vamos a dar una garantía de aproximación. Y entonces a estos algoritmos se les llama algoritmos RHO aproximados, donde este RHO es la garantía de aproximabilidad. Entonces, cuando tenemos un problema de maximización, el valor de RHO vale entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, en un problema de maximización, un algoritmo .9 aproximado, lo que nos dice es que en el peor de los casos, nuestra solución va a valer 0.9 del óptimo. Y entonces, pero nunca menos. O sea, nos da lo que vamos a garantizar es que nuestras soluciones no pueden ser arbitrariamente malas. Van a estar siempre dentro de esta garantía de aproximación, ¿sí? Si estamos hablando de un algoritmo, de un problema de minimización, este RHO, ¿cuánto va a valer? Más de 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un algoritmo 1.5 aproximado, nuestras soluciones van a estar, ¿qué? O sea, no pueden ser a lo más 1.5 del óptimo. Y entonces ese es, digamos que lo que caracteriza un algoritmo de aproximación, el hecho que tenga una demostración donde podamos garantizar que nuestras instancias van a estar a una distancia máxima del óptimo, ¿sí? Y bueno, entonces algoritmos de aproximación vamos a ver que hay greedy, o sea, cualquiera de las técnicas que utilizamos anteriormente, digamos que pueden ser empleadas para desarrollar un algoritmo de aproximación. Lo que le da la categoría de ser algoritmo de aproximación es la demostración de que las soluciones no son arbitrariamente, ¿qué? Arbitrariamente malas. Y digamos que el desafío de todo esto es que tenemos que dar garantías del óptimo sin conocer el óptimo, ¿no? Porque si conociéramos el óptimo, pues ya lo estamos dando. Pero entonces, ¿cómo van a ser esas demostraciones? Ya lo hemos platicado hace muchos años, en una galaxia muy, muy lejana. ¿Qué es lo que vamos a hacer para dar esas garantías, o para poder demostrar esas garantías de aproximación? Exactamente, o sea, lo que vamos a intentar hacer es acotar el óptimo. O sea, no vamos a poder saber su valor exacto, pero sí vamos a poder, o cuando damos una garantía de aproximación, es que pudimos dar una buena cota del óptimo. Y muchas veces el algoritmo es una mejor, o sea, se da el caso de que el algoritmo da buenas aproximaciones, pero lo que no tenemos es las matemáticas para dar la cota exacta. Entonces, digamos que luego las demostraciones, las cotas que dan no son necesariamente estrechas. Y entonces, bueno, eso lo voy a platicar ahorita, tal vez quede más claro. No me voy a meter con eso, sino nada más los voy a enredar. Pero bueno, entonces digamos que la herramienta que vamos a utilizar para hacer estas demostraciones son cotas de los óptimos. Y bueno, entonces esas cotas pueden ser estrechas o no. Por ejemplo, si estamos hablando de un independent set, ¿cuál sería una cota para el tamaño de un independent set? Pues una cota ya muy fea sería el número de nodos, ¿no? Pero eso sería... Para independent set. 1. Sería nada, ¿no? O sea, no puede ser menos de nada. No, independent set es para arriba, ¿verdad? Sí, nosotros tengo los cables bien cruzados. Entonces, malditas drogas. Entonces, independent set no puede ser, a ver, ya sí estoy así bien... independent set, ¿qué queremos hacer?
queremos la cardinalidad máxima. cubrir a todas las aristas, ¿no? Entonces digamos que el independent set No, ese es es vertex el vertex cover. Entonces el independent set, ¿qué queremos? nodos que no estén conectados. Ah, nodos que no estén conectados. Entonces digamos que una cota para independent set muy mala sería el conjunto vacío, ¿no? O sea, no puede ser más chico que... O sea, el conjunto vacío es un independent set, pero también un solo nodo es un independent set, ¿no? Entonces esa es una cota mínima, pero no nos da casi nada de información acerca del independent set, ¿no? Entonces, dependiendo también de la calidad de esas cotas, es que nuestras garantías de aproximación van a reflejar más, digamos que más fielmente cuál es el desempeño de nuestros algoritmos. Pero bueno, entonces vamos a empezar a ver con algunos ejemplos cómo hacer estas demostraciones. Entonces, bueno, el primer problema con el que vamos a trabajar se llama balanceo de carga. Y en este caso, como entrada, lo que vamos a tener son m máquinas idénticas. O sea, imagínense que son m máquinas a las cuales se les pueden asignar trabajos y todas atienden los trabajos con la misma velocidad. Entonces tenemos m máquinas, vamos a tener n trabajos. Y lo que va a caracterizar a cada uno de esos trabajos es el tiempo de procesamiento. O sea, lo que va a caracterizar al trabajo J es el tiempo de procesamiento que le tomaría a cualquiera de las máquinas atender ese trabajo. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿cuál es la idea? O sea, nosotros tenemos desde la máquina 1 hasta la máquina ¿qué? Hasta la máquina M. Y entonces, cuando tengo un trabajo JI, la idea es que yo lo tengo que asignar a alguna de estas máquinas. Entonces, cuando yo asigno el trabajo JI a una de estas máquinas, el tiempo que me voy a tardar va a ser ese tiempo TI. Y ese tiempo, como las máquinas son idénticas, no importa en qué máquina lo ponga, siempre va a ser este mismo tiempo TI. ¿Sí? Entonces, restricciones extras es que una vez que hemos asignado un trabajo a alguna de las máquinas, ya no lo podemos sacar de ahí. O sea, si ya lo pusimos ahí se tiene que quedar. Y la otra es que las máquinas solamente pueden atender un trabajo a la vez. ¿Sí? ¿Sí es más o menos claro? Entonces yo agarro, pues, si le pongo el trabajo a esta máquina, ya lo tengo que ejecutar ahí, y para poder ejecutar otro trabajo tengo que haber terminado este de acá. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, sí es claro. Bueno, entonces ahora vamos a denotar por JDI a todos los trabajos que le hayamos asignado a la máquina I, a la iésima máquina. Y después vamos a decir que la carga de esa máquina pues es simplemente la suma de todos los tiempos de ejecución de las tareas que le hayamos asignado. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces en el dibujito sería, o sea, si yo aquí me fijo en la máquina iésima, la carga de esa máquina es agarrar y sumar los tiempos de ejecución de todas las tareas que haya puesto yo aquí. Y entonces a esta cantidad que está puesta acá es lo que le llamamos la carga de la máquina iésima. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a definir como makespan al máximo, al valor o al tiempo que le toma ejecutar su carga a la máquina más cargada. Entonces, por lo tanto, o sea, este makespan que vamos a denotar por L es simplemente el máximo sobre todas las cargas ¿cómo se llama? Sobre todas las cargas asignadas a las máquinas. En otras palabras, ¿qué es lo que nos dice ese makespan? Lo que se va a tardar totalmente. Exactamente, el tiempo total que se va a tardar el sistema de estas máquinas paralelas en acabar de atender a una carga. ¿Sí? Entonces el makespan, yo me fijo cuál de estas está más alta. O sea, por ejemplo, en este ejemplo, si esto fuera así, ella me definiría el makespan, ¿no? Porque es la que se va a tardar más, y entonces cuando ella acabe, es que ya acabamos el sistema como un todo, ya acabó de ejecutar o de atender todas las tareas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a buscar
es una asignación de trabajos a máquinas que haga que el makespan sea mínimo. O sea, en otras palabras, lo que queremos hacer es minimizar la carga máxima, ¿no? O sea, lo que queremos es minimizar la carga máxima. Entonces es el problema que queremos resolver. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces ahora díganme qué algoritmo, un algoritmo grid ahí que se les ocurra. Pues yo usaría como una pila y ordenamiento, o sea, por ejemplo, primero poner de la tarea más pesada a la menos pesada y asignarle a todas las máquinas esas tareas y la máquina que tiene la tarea más pesada mandarla hasta abajo de la pila y asignarle ahora la tarea más pesada a la que le asignamos antes la tarea más chica. Más o menos. O sea, digamos que sí tiene mucho sentido. Digamos que lo primero, lo más fácil, siguiendo esa idea, lo que podemos hacer es, a ver, tú échame las tareas, ¿no? Y tengo mi bolsa de tareas, ni las veo. Entonces, lo que voy a hacer es asignarle las tareas a la máquina menos cargada. Y ya, o sea, ese va a ser todo nuestro algoritmo. Entonces, digamos que al principio, en las primeras M tareas, nada más la vamos a poner a una máquina que esté vacía, ¿no? La M más 1 nada más se la voy a poner a la máquina que tenga la carga más chiquita. Y entonces nada más o sea, a la que tenga la carga más pequeña, y eso es lo que voy haciendo. Y ese es mi algoritmo. Es un algoritmo greedy en el sentido de que lo único que hace es fijarse cuál es la máquina más descargada y ahí ponemos nuestra siguiente tarea. Vamos a ver que si después ordenamos las tareas vamos a poder hacerlo mejor. Pero digamos que son más o menos las dos cosas que proponías, ¿no? O sea, imponer un orden sobre las tareas, pero luego también hay que un orden sobre las máquinas. Entonces ahorita vamos a comenzar nada más fijándonos en cuál es la carga que le hemos puesto a cada una de las máquinas y a la que esté más descargada ahí le ponemos la nueva tarea. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Entonces ese va a ser el algoritmo que es el que viene acá. Entonces vamos a considerar n trabajos en cualquier orden y lo que vamos a hacer es asignar el trabajo a la máquina más descargada. Y el algoritmo se ve así. O sea, nada más desde la primera tarea hasta la enésima. ¿Qué hace un argmin? Exactamente, regresa el argumento que minimiza el parámetro del argmin. Entonces, si nada más fuera min, ¿qué me devuelve min? El valor, ¿no? Y argmin lo que me devuelve es el argumento. O sea, digamos que argmin, si yo aquí en este argmin que estoy metiendo las cargas de las máquinas, ¿no? Estos L's grandes eran las cargas de las máquinas. Entonces, este argmin lo que me dice es el índice de la máquina que tiene la carga la carga más pequeñita, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo voy iterando, veo cuál es la máquina que está más descargada y a esa máquina le meto el nuevo la nueva tarea, ¿no? Y bueno, le actualizo su valor de carga y así me la voy llevando. ¿Sí? Entonces, de las cosas que dice aquí es que esto nosotros lo podemos implementar en nlog n si utilizamos una cola de prioridades. ¿Qué estaría metido en la cola de prioridades aquí? Las máquinas. Exactamente, las máquinas y la llavecita de la máquina es su carga, ¿no? Entonces ahí al frente de esa cola de prioridades siempre va a estar la máquina. Si la implementamos con un min heap, siempre va a ser la máquina más descargada, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Y si no lo hiciéramos con cola de prioridades, esto se podría hacer en lugar de ser nlog n, se haría n por m, ¿no? Si tuviéramos que estar buscando cuál es o sea, si fuéramos tontos, bueno, no, si nos pusiéramos a buscar linealmente cuál es la máquina más descargada en cada que hago algo, ¿no? Tendría que revisar la potencia de las m máquinas. Entonces así me garantiza que de hecho es nlog ¿quién? Exactamente, o sea, no es n, sino porque las cosas que le voy a meter a mi cola de prioridades son las máquinas, no los ¿quiénes? No las tareas.
¿Sí? Bueno, entonces viene una animacioncita, pero ya nada más para que quede así súper claro. Entonces tienen ahí esas tareas en desorden y las vamos agarrando. Entonces las primeras simplemente, como al principio todas tenían carga cero, pues las puedo poner arbitrariamente, ¿no? Nada más digamos que lo único que sí va a ser cierto es que no voy a ponerle una encima a otra hasta que ya haya utilizado todas las vacías. Entonces ahí la D, ¿dónde la voy a poner? En la 2, ¿verdad? Y luego esa, quién sabe, esas también se ven empatadas, entonces puede ser arbitrario, y este ya sería en la 3, ¿no? Y así me la voy llevando. Entonces ese es nuestro algoritmo. Entonces es un algoritmo greedy así muy sencillo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es demostrar que de hecho este algoritmo es un algoritmo aproximado y que la aproximación que me entrega es una 2 aproximación. ¿Qué quiere decir que este algoritmo es un algoritmo 2 aproximado? Que a lo más es 2 veces el óptimo, exactamente, que a lo más es 2 veces el óptimo. Entonces vamos a intentar, para hacer esa demostración, vamos a intentar caracterizar cómo puede ser ese óptimo, ¿no? O sea, lo vamos a tener que ponerle cotas, y van a ver que son cotas dos cotas muy sencillas, que con eso vamos a demostrar que esto es una 2 aproximación. Entonces la primera, bueno, también resulta que este es el primer algoritmo aproximado de la historia. Es el primer algoritmo al cual se le demostró que es un algoritmo de aproximación, y lo hizo Graham ya hace un chorro de años en el 66. Bueno, entonces la demostración está basada en estos dos lemas. El primer lema lo que nos dice es que el Mexpan óptimo tiene que ser más grande que el promedio. O sea, que si yo sumo el promedio no, o sea, que si yo sumo, el promedio. O sea, que si yo sumo todos los tiempos de ejecución de las tareas y lo divido en el número de máquinas, o sea, esto sería el tiempo de ejecución que, digamos que promedio, ¿no? O sea, si yo pudiera como que cortar las tareas, bueno, digamos que si yo pudiera cortar las tareas y las acomodar así perfectas en las máquinas, me quedaría, y lo quisiera hacer justo, o sea, quisiera ponerle a todas las máquinas exactamente el mismo valor, yo le pondría esta cantidad, ¿no? O sea, la suma del total del tiempo dividido entre el número de las, ¿cómo se llama? Entre el número de las tareas. Pero bueno, ahora, por ejemplo, si nosotros hiciéramos, digamos que si yo agarro mis máquinas, o sea, igual desde la máquina 1 hasta la M, y me fijo en las cargas, las sumo y las divido entre ms, me da también ese mismo valor, ¿no? Entonces sería como que el valor promedio, ¿sí están de acuerdo? Ese sería el valor de la carga promedio, ¿sí? O sea, porque simplemente o sea, en las máquinas hay que ponerlos todos, esta suma es sobre todos, y entonces dividir entre m me da la carga promedio sobre todas las máquinas, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces lo que me dice esta cota es que el valor máximo tiene que ser más grande que el promedio. Y pues eso tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si ven el converso, o sea, no es posible que si el promedio vale X, todos los elementos que estoy promediando sean menores que quién. Sean menores que X, eso no es posible, ¿no? O sea, siempre si el promedio es ese, al menos uno de los elementos tiene que valer igual que el promedio, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les es claro a todos? O sea, si agarran 10 personas y le suman el promedio de cualquier cosa, entonces al menos una de las personas tiene que tener ese valor, ¿no? O sea, no puede ser que todas valgan menos, porque si no el promedio tendría que ser más pequeñito, ¿no? Entonces el valor máximo siempre tiene que ser mayor o igual que el promedio. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ese es el lema 1. Entonces esta es nuestra primera cota para el valor, para nuestro óptimo.
Entonces nuestro óptimo tiene que ser mayor o igual que el promedio. ¿Sí? La otra cota también está muy sencilla, lo que nos dice que el óptimo también tiene que ser mayor o igual que la tarea más pesada. Y pues eso también tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos una máquina tiene que hacerla ella, ¿no? Entonces el óptimo no puede ser más chiquito que la tarea más pesada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les hace sentido a todos? Entonces estas son las dos cotas que nos van a servir para hacer nuestra demostración. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, imaginen que ya teníamos ejecutándose a nuestro algoritmo. O sea, se estaba ejecutando nuestro algoritmo y nos fijamos en la última tarea que vamos a poner. Entonces, ponemos la última tarea y está puesta acá. La ponemos en esta máquina. Entonces a le voy a llamar, esta es la J. ¿Quién? ¿Cuántas tareas eran? La JNS. Pero bueno, no, mejor no le vamos a hacer así. Me voy a fijar en cuál fue, o sea, ya hice mi asignación dado nuestro algoritmo y me fijo en cuál fue esta máquina que me definió el makespan. O sea, esta es la máquina que quedó más cargada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sabemos acerca de el momento en que tomamos la decisión de poner esta tarea sobre esta máquina? ¿Qué era cierto? Exactamente, ¿no? Escogimos esta máquina porque esta es la menos cargada de todas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, antes de poner esta última tarea que fue la última tarea sobre la máquina que me definió el makespan, antes de ponerle encima la última tarea que hizo ser la más cargada, ella estaba más abajo de ¿qué? De todas las demás, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta distancia? Si se fijan, este valor es más chico que ¿quién? Y es entonces más chico que el promedio, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Si es más chico que todos, entonces tiene que ser, bueno, menor o igual que el promedio. ¿Sí es claro para todos? Y si es menor o igual que el promedio, por el lema 1 tiene que ser menor o igual que ¿quién? Tamaño de la tarea que el óptimo, más que bueno, sí, también la tarea más grande, pero debe ser menor que el óptimo, ¿no? Entonces esta altura que está aquí tiene que ser menor o igual que la carga óptima. ¿Sí están de acuerdo? Y ahora esta es cualquiera, ¿no? Y entonces el tamaño de esta tiene que ser ¿cómo? También menor o igual que el valor del óptimo, ¿no? Que la carga más pesada. ¿Sí están de acuerdo? Por el lema ¿quién? Por el lema 2, ¿no? O sea, el lema 2, ¿qué nos dice? Lo que nos dice es que el óptimo tiene que ser mayor o igual que la carga más pesada, que la tarea más pesada, ¿no? Y entonces en particular tiene que ser mayor o igual que cualquier ¿quién? Que cualquier tarea, ¿no? Entonces, esto que está puesto aquí también tiene que ser menor o igual que el valor óptimo de la carga, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ¿qué tenemos? Que nuestro makespan tiene que ser menor o igual que 2 veces ¿qué? Que 2 veces el óptimo, ¿no? Y esa es nuestra 2 aproximación. ¿Dudas? O sea, vamos a rebobinarlo otra vez, ¿no? O sea, ¿qué comenzamos haciendo? Entonces, lo que comenzamos haciendo es tener 2 cotas que son bastante intuitivas acerca de cuánto puede valer el makespan. Y bueno, digamos que lo que no deben de perder de vista es que el makespan es la máquina que queda más, cargada, ¿no? Entonces, el primer lema lo que nos dice es que el makespan óptimo a fuerzas tiene que ser mayor o igual que
que el promedio de las cargas, ¿no? Porque de hecho también desde un punto de vista intuitivo, o sea, como que lo mejor que podríamos hacer es que nos dejaran hacer esto, ¿no? Que nos dejaran recortar las tareas para que quedara todo bien, bien empaquetadito. Entonces, en este caso, es lo mejor que podríamos hacer para el MEXPAN. Pero digamos que lo que sí sabemos, bueno, digamos que ese es un buen indicio óptimo. Ahora, lo otro que nosotros sabemos es que para cualquier forma de asignar tareas a mis máquinas, o sea, cualquier forma que yo asigne tareas a mis máquinas, el hecho de que yo estoy asignando todas las tareas, si yo quiero sacar este valor promedio, lo que hago es sumar sobre todas las tareas que teníamos, ¿no? Nada más que tal vez aquí lo podríamos hacer ordenado, o sea, primero las que le pusimos a la tarea 1, a la tarea iésima hasta la m, ¿no? Pero al sumarlas todas, lo que tengo es, digamos que la suma total, que es lo que tenemos acá, ¿no? O sea, la suma sobre todas las tareas. Y entonces al dividirlo entre m, con lo que me quedo es otra vez nada más con la carga promedio. Ajá. Ahora, como lo que me interesa es la carga más pesada, o sea, lo que sí yo puedo saber es que el promedio no puede ser mayor que la carga más, o que el valor más grande sobre el cual estoy sacando el promedio, ¿no? Entonces, por lo tanto, el valor máximo tiene que ser mayor o igual que mi promedio. Y eso es dada cualquier asignación, ¿sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo que asignarlas todas. Entonces, esta suma siempre es sobre todos los tiempos de ejecución de todas las máquinas. ¿Sí les hace sentido? Bueno, entonces por lo tanto, mi MEXPAN óptimo a fuerza tiene que ser mayor o igual que el promedio de las cargas en las máquinas. Ahora, la otra cosa que nos dice este lema 2 es aún más intuitivo. Lo que nos dice es que el MEXPAN óptimo a fuerza tiene que ser mayor o igual que la tarea más pesada. Entonces tiene que ser mayor o igual que cualquier, que cualquier tarea, ¿no? Y digamos que, ¿por qué la tarea más pesada? Porque como ella hay que ponerla en algún lugar, entonces el MEXPAN a fuerza tiene que ser más grande que eso, ¿no? O igual. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les hace sentido? Bueno, entonces, ¿qué hicimos ahora acá para hacer nuestra demostración? Lo que nos hicimos fue fijarnos cómo operaba nuestro algoritmo. Y dijimos, a ver, bueno, denos la máquina que terminó definiéndome el MEXPAN. Y la máquina que terminó definiéndome el MEXPAN es la máquina más cargada, ¿no? Y luego, pero lo que hicimos es fijarnos, bueno, ¿cómo se veían las cargas de las máquinas antes de poner la última tarea? Entonces, por cómo opera nuestro algoritmo Greedy, lo que sabemos es que esta es la más chiquita de ¿quién? De todas. La más chiquita o igual, ¿no? Pero esta es más pequeña o igual que todas las cargas. Y ni siquiera he puesto esta. Entonces, por lo tanto, este valor tiene que ser menor o igual que ¿quién? Que el promedio, ¿no? O sea, este valor es el menor o igual del promedio de todas las cargas, porque esta es la más pequeña y todavía me falta un pedazo más, ¿no? Entonces, como es menor o igual que el promedio y el óptimo es mayor o igual que el promedio, entonces esta tiene que ser menor o igual que ¿quién? Que el óptimo. Ahora entonces me fijo en este otro pedazo. Como sé que el óptimo tiene que ser mayor o igual que el tiempo de ejecución de cualquier máquina, esto también tiene que ser menor o igual que ¿quién? Que el óptimo. Entonces ahora, este tiempo que va de aquí al final de la última tarea, que es el MEXPAN de mi asignación, tiene que ser menor o igual que 2 veces ¿quién? El óptimo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas? Entonces, se fijan, este es un humilde algoritmo de Greedy, pero lo que le da la categoría de ser un algoritmo de aproximación es esta demostración de acá. Que nosotros podemos garantizar que... ¿Qué está sucediendo? Lo que nosotros podemos garantizar es que es un algoritmo 2, es un algoritmo 2 aproximado. Entonces el dibujo que está puesto acá es este mismo, pero... Ahora entonces, ¿sí les queda claro?
antes de que pasemos a lo... Bueno, entonces la demostración, esta es, porque son lo mismo de lo que vimos acá, ¿no? O sea, la máquina más cargada, nosotros la podemos ver como la carga que teníamos antes de ponernos la tarea que lo hizo más cargado. Esto ya vimos que es menor o igual que el óptimo, y la última tarea también es menor o igual que el óptimo. Entonces ahora, si ordenamos a las tareas, ¿por dónde podríamos ganar? O sea, ¿se acuerdan que ahorita las metimos, las bajamos de manera arbitraria? Pero si las ordenamos por el tiempo que nos tardamos en atenderlas, ¿qué nos conviene? ¿Ordenarlas de mayor a menor o de menor a mayor? De mayor a menor, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos tener un poco más de información acerca de cómo va a ser esta tarea, pues igual le podemos, ¿cómo se llama? Bajar a la garantía de aproximación, ¿no? O sea, porque aquí, como puede ser cualquier cosa, ¿cómo se llama? Por eso utilizamos la cota de que, digamos que a lo más puede ser el valor óptimo del MEXPAN. Pero si las ordeno de mayor a menor, ya aquí me va a llegar algo que está chiquito. Y tal vez a eso le pueda sacar provecho para no usar L y utilizar algo más pequeño que L. Bueno, pero antes que eso, viene la siguiente pregunta. Y nos dice, ¿este análisis es estrecho? ¿A qué se refiere eso de que el análisis es estrecho? O sea, lo que nosotros ahorita encontramos es una cota al peor caso de la operación de nuestro algoritmo, ¿no? O sea, lo que nos dice es que nuestro algoritmo nunca nos va a dar una solución que es mayor que 2 veces del óptimo. Pero nosotros podríamos empezar a dudar porque estas cotas pues son cotas muy simples, ¿no? Que tal vez no sean unas cotas estrechas del óptimo. ¿Y qué quiere decir eso de que sean cotas estrechas del óptimo? De que estén así como que pegaditos con el óptimo, ¿no? O sea, como decíamos, una cota no estrecha podría ser algo así, pues más o menos grande. Y por ejemplo, esta podría parecer que no es una cota estrecha. Podría parecer, ¿no? Pero sí lo es. ¿Para qué caso sería una cota estrecha? Para el caso en el que todas las tareas sean iguales, todas las tareas grandes sean... Por ejemplo, para el caso que todas sean iguales y que tenga exactamente m más 1 tareas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero quién sabe, ¿no? Porque de hecho, nuestro algoritmo encontraría el qué. Ahí nuestro algoritmo encontraría el óptimo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos estamos preguntando? O sea, lo que nos estamos preguntando es, cuando estamos diciendo si este análisis es estrecho, es de que si en realidad nuestro algoritmo es mejor de lo que lo está pintando nuestra demostración. O sea, porque nuestra demostración nos está diciendo que en el peor de los casos va a ser 2 veces. Pero ¿qué pasaría si empezamos a hacer experimentos y resulta que siempre estamos mucho más cerca del óptimo? En otras palabras, imagínense que tenemos... que empezamos a generar, por ejemplo, instancias aleatorias. Y digamos que aquí tenemos desde la instancia 1, o sea, aquí tenemos desde la instancia 1 hasta la instancia, no sé, varios millones, ¿no? Son chorros de instancias. Y luego graficamos qué tanto, o sea, acá, por ejemplo, acá lo que estamos es graficar su relación con respecto al óptimo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí está el 1, que es cuando encontramos exactamente el óptimo, ¿no? Y aquí está el 2, que es cuando se hizo 2 veces el óptimo. Entonces, imagínense que al hacer experimentos encontramos que son puros puntitos por aquí. O sea, un chorro de experimentos con instancias diferentes y todas empiezan a ser así. Esto nos haría dudar de nuestra cota, ¿no? Podríamos pensar que la cota no es que la cota no es estrecha. O sea que nosotros estamos diciendo que nunca nos vamos a ir más allá del 2. Bueno, no, de hecho en este caso sí es estrecha, ¿no? Sí, la dibujé mal, ¿no? Entonces si encontramos algo así, o sea, cualquier puntito
como ya está así bastante cerca, entonces esta sería una evidencia de que la cota sí es estrecha. Pero ahora, imagínense que encontráramos algo así, que todo está por aquí abajo. Entonces, digamos, esta sería una evidencia experimental, en el caso de los puntos rojos, que tal vez nuestra cota no es estrecha. O sea, que el análisis matemático nos dio esta que está puesta acá, pero tal vez el comportamiento del algoritmo, o sea, que la cota verdadera es algo que está más por aquí abajo. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos estamos preguntando ahorita, si la cota que acabamos de calcular es estrecha, es estrecha o no. Sí, sí, más o menos es claro de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, en este caso la respuesta es sí. Y nos pone en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos m máquinas y tenemos m por m menos 1 trabajos de longitud 1 y luego tenemos un trabajo de longitud n. Entonces nosotros con nuestro algoritmo podríamos caer en el caso que tenemos aquí, ¿no? Que agarramos primero a las tareas más chiquitas y la última, tuvimos mala suerte y la última que pusimos fue la más grande. Entonces, si se fijan esto, nosotros si esto lo podríamos hacer que creciera, o sea, este tamaño, lo podemos hacer que sea arbitrariamente cercano a ¿quién? Cercano a 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos arbitrariamente cercano a 2? Esto que está puesto acá. Pues es que si tienes todas las tareas que son iguales y le sumas una adicional que igualmente se va a tardar, que va a ser menor que el óptimo, pero ya está en el límite porque todas las tareas eran iguales y el promedio también era igual, entonces en la igualdad se limita al 2. Sí, o sea, por ejemplo aquí, imagínense si esta cosa valiera 10, ¿no? Si esta cosa valiera 10 y entonces estas valen 1. ¿Cuántas tenemos aquí en este caso? En este caso tenemos 9, ¿no? Entonces esto no es exactamente 2, pero lo podemos hacer, o sea, podemos dar una instancia en la que nos acercamos todo lo que nosotros queramos a 2, ¿no? Nada más tenemos que hacer que arbitrariamente grande el peso de la última. pero también el número de estos, ¿no? O sea, si yo tengo aquí, por ejemplo, 1 millón y luego le pongo una que es 1 millón, 1 millón de estos chiquitos, ¿no? Bueno, digamos, no 1 millón, sino que se empaqueten a 1 millón de columnas hacia acá, ¿sí? Y entonces este otro vale 1 millón menos 1, o 999 y 999, entonces no es 2, pero está cerca, ¿no? Entonces eso lo puedo hacer cada vez más y más y más para acercarnos arbitrariamente a 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, digamos que sí, ¿no? O sea, la respuesta a esta pregunta es sí, o sea, ¿nuestra cota es estrecha? Sí. O sea, sí podemos tener, pues nosotros podemos construir instancias en las que la calidad de nuestra aproximación es casi 2, o sea, arbitrariamente cercano a 2. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Bueno, entonces, pero también aquí, ¿no? O sea, ¿por qué se hace 2? Porque tenemos la mala suerte de que la última tarea que nos cae sea la más grande. Entonces lo que vamos a hacer es dar un nuevo algoritmo utilizando esa intuición, ¿no? Bueno, entonces el nuevo algoritmo se llama ordenarlos por el tiempo de procesamiento. Y entonces lo que vamos a hacer es agarrar primero a los que sean más pesados. Entonces es en esencia el mismo algoritmo, solo que tiene una primera etapa en la que ordeno a las tareas por su tiempo
por su tiempo de duración. ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? O sea, aquí teníamos O de qué? O de n log n, y aquí teníamos O de n log ¿qué? Log m, ¿no? Entonces nos da una complejidad de n log n, ¿no? Porque nosotros estamos suponiendo que tenemos más tareas que máquinas en general, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, con este nuevo cambio, tenemos ahora vamos a sacar una nueva cota acerca del cuánto es la relación entre la última tarea que ponemos y el valor del otro. ¿Sí? Entonces, igual vamos a ver nuestro, no sé por qué he estado borrando esto. O sea, vamos a ver nuestro dibujito y tenemos tenemos nuestras m máquinas. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que sabemos es que si nuestras tareas son menos que las máquinas, ¿cuál va a ser el valor de cuál sería el valor de la carga máxima? Nada más de la tarea más pesada, ¿no? Pero entonces ahora vamos a fijarnos en el caso en el que tenemos al menos m más un, ¿cómo se llama? M más un tareas. Bueno, entonces, si tenemos m más un tareas, siempre va a ser cierto que la m más una décima tarea se la vamos a meter encima a quién? A otra tarea, ¿no? ¿Eso por qué? Ajá, pero entonces, ¿a quién invocarían para decir que a fuerzas va a estar encima de otra? Al principio del palomar, ¿no? Entonces, si tienen n más un palomas y nada más tiene n palomares, un palomar tiene dos palomas, ¿no? Entonces aquí igual, si como tienen m máquinas y tienen m más un m más un palomas, ¿no? Tienen m más un trabajos, entonces al menos una máquina tiene dos, ¿cómo se llama? Tiene dos tareas, ¿no? Entonces ahora ponen la nueva tarea aquí, la m más unésima. ¿Cómo es cómo es este valor con respecto a la altura total de esta máquina? Pero iría la más chiquita, ¿no? Ah, bueno, sí, la dibujé mal. Gracias. Sí, la ponemos en la más chiquita porque sigue siendo nuestro algoritmo greedy. Pero ¿cuál es la relación entre este tiempo, o sea, el tiempo de la tarea m más 1 y la que está aquí abajo? Es menor, ¿no? ¿Pero cuánto? O sea, ¿cuál es la relación entre esto y esto? Menor que 2, ¿no? Pues es menor que la mitad. Exactamente, es menor que la mitad, ¿sí están de acuerdo? Igual sí. Menor o igual que la mitad, ¿sí? Porque en el peor de los casos estas dos son del mismo ¿quién? Estos son del mismo tamaño, entonces este valor es la mitad del total, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo ordenamos de mayor a menor. De hecho, esta debería ser la más grande también, ¿no? ¿Mande? Esa, la de abajo, también debería ser la más grande. ¿Cómo la más grande? No, ¿quién sabe? Sí, porque estamos ordenando de menor a menor, ¿no? Y de menor a Tendría menor. que ser la más grande. Y estamos metiendo más grande, después más chica y después la más chica, donde estaba la más grande. Llevamos dos órdenes. En uno tenemos la máquina que tiene menos tareas o menos tiempo. Sí, de hecho esta fue la penúltima que pusimos, ¿no? Sí, ok. O sea, esta es la más, o sea, lo que sí es cierto también es que esta es, a menos que estén empatados todos, esta es la penúltima que pusimos, ¿no? Y luego aquí le va encima, pero bueno, digamos que sí. Pero lo importante es que la relación entre este y este
es, ¿cómo se llama? Un medio, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación entre esto y el óptimo? O sea, ¿cómo es la relación entre esto y el óptimo? Es mayor. Esto también tiene que ser menor o igual que el óptimo, ¿están de acuerdo? O sea, porque siempre hay que ponerle, o sea, si tenemos m más 1 tareas, al menos una máquina debe tener esas, ¿cómo se llama? Esas dos tareas. Y aquí estamos poniendo las más ¿quiénes? Las más pequeñas también, ¿no? Pero bueno, esto no le hagan caso. O sea, lo que es cierto es que tiene que ser menor o igual que ¿quién? Que un medio de estas dos pedazos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les hace sentido a todos? Bueno, entonces ahora lo que nos dice o sea, lo que nos dice el lema es que el óptimo tiene que ser mayor o igual que 2 veces el tamaño de esta m más 1 tarea. Ahora entonces, nada más déjenme ver una cosa. Nada más déjenme ver un detalle que se me está pasando. Ok, bueno, entonces, sí, lo que nosotros sabemos es, o sea, lo que sí ya debe ser claro es que si nada más nos fijamos en esta máquina, este tiempo es menor que la mitad del ¿cómo se llama? Del total de esta tarea nada más. ¿Ok? Entonces, pero ahora lo que nosotros quisiéramos es relacionar a este tamaño con el óptimo otra vez, ¿no? O sea, no nada más con la longitud de esta tarea, sino con el óptimo. Entonces, ¿qué otra cosa puedo decir? ¿Cómo le hago para hacer esa relación? Pues es que si ese era menor que el óptimo, el total era menor que el óptimo, y ese de arriba es a lo más la mitad del óptimo, entonces puedo decir que 2 veces ese es menor que el óptimo. Correcto, ¿sí están todos de acuerdo? O sea, cuando nosotros la pusimos aquí, este era más pequeño que quién. O sea, como se la pusimos encima, este era el más pequeño de todos, ¿no? Entonces este solito tiene que ser más que... Este tiene que ser más chico que el óptimo. Pero a ver, entonces no, otra vez, es que hoy sí tengo los cambios súper cruzados. Entonces eso no alcanza. Sí, creo que sí. Bueno, lo que nosotros sabemos también es que en el caso anterior, el MEXPAN tiene que ser menor que cualquiera de las tareas individuales. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, tiene que ser mayor. ¿Sí? El MEXPAN tiene que ser mayor que las tareas individuales. Entonces, por ejemplo, tiene que ser mayor que la más grande que hayamos puesto antes de que los acabemos de llenar. ¿Sí? Entonces, digamos, antes de fijarnos en el M más 1, pusimos ya nuestras tareas, o sea, nuestra primera tarea en cada una de las máquinas. ¿Sí? Y entonces nosotros sabemos, si por ejemplo si agarramos aquí la más grande, el MEXPAN tiene que ser más grande que esto, ¿no? O sea, lo que nosotros sabemos es que esto tiene que ser menor o igual que el MEXPAN. ¿Sí están de acuerdo todos? Y entonces también tiene que ser mayor o igual que todas las demás, ¿no? Si esta es la más grande de las primeras que pusimos. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora que nosotros ponemos a la tarea m más 1. Y entonces a nosotros poner la tarea m más 1, El completo sigue siendo menor o igual que el óptimo. el completo tiene que ser menor o igual. O sea, m más 1 más esa tarea. Exactamente, tiene que ser menor o igual que el óptimo, porque tenemos dos casos, ¿no? O sea, si quedáramos más chaparritos que él, de todas maneras esto, o sea, el óptimo es mayor o igual que este, ¿no? Si resultara que esta es la que queda más alta, también tenemos que ser o sea, esta es la que me definiría el MEXPAN. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, si no es esta la más alta, es cierto que exacto, o sea, si esta no es la más alta, de todas maneras este valor es menor o igual que el MEXPAN óptimo. ¿Sí?
Y si esa es la más alta, ella es la que me define el MEXPAN óptimo. Pero ahora entonces cuando vemos la relación entre este valor de aquí y el total, nosotros sabemos que esta distancia tiene que ser menor o igual que un medio de la suma del todo, ¿no? Y entonces por lo tanto este pedacito también tiene que ser menor o igual que un medio del ¿qué? Que un medio del MEXPAN óptimo. ¿Sí están de acuerdo? Seguro se me están dando la verde para que no me sienta mal. ¿Sí les hace sentido a todos? A ver, ayúdenme si quedó alguna duda. O sea, a mí lo que me comenzó a confundir es que, bueno, sí es más o menos claro que la relación de este tiempo contra el todo es de un medio de este todo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo relacionábamos este valor con el óptimo? Y bueno, entonces nada más era cosa de darnos fijarnos que puede haber dos casos, ¿no? Y los dos casos es que es el que queda más alta, o sea, que este es el que me define el MEXPAN, y entonces, bueno, ya cae directo, ¿no? Y en el otro caso es que no, o sea, que ella no es la que me define el MEXPAN, sino que es otra de las que pusimos primero que fuera todavía más alta. Pero de todas maneras, ella en total sería menor que una vez el ¿qué? Que una vez el óptimo, y por lo tanto sería, ¿cómo se llama? Este pedacito sería menor que un medio. O sea, voy a dibujar el otro caso. O sea, el otro caso es que el MEXPAN de esta fracción de mi instancia me la siguiera definiendo una tareota que está puesto por allá. Entonces, si el MEXPAN me lo define él, nosotros sabemos que el grandote de todas maneras es menor o igual que una vez el, ¿cómo se llama? Que una vez el MEXPAN. Entonces, por lo tanto, este valor que yo tengo aquí, este valor grandote de acá, tiene que ser menor o igual también que ¿quién? Que el L, que el MEXPAN, que el L óptimo. Entonces, este pedacito de acá, como es este pedacito en relación con este es menor o igual que la mitad, este tiene que ser menor o igual que ¿quién? Que un medio del MEXPAN. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces, ya con eso, nada más tenemos que volver a aplicar nuestra suma. O sea, porque nosotros sabemos que antes de poner ese último, como es menor que el promedio, esto tiene que ser menor o igual que ¿quién? Que el MEXPAN óptimo. Y este último que pusimos, con la nueva cota que tenemos de este lema 2, sabemos que es menor o igual que ¿quién? Que un medio del óptimo. Entonces, por lo tanto, con ese cambio, ahora tenemos una 3 medios aproximación. ¿Sí es claro? Ahora, ¿qué creen? ¿Que esta cota sea estrecha o que no? Resulta que no. Resulta que la verdadera cota para esta es 4/3. Y es, o sea, sobre el mismo algoritmo, nada más es un análisis un poco, o sea, con mejores cotas para los valores del óptimo. Y luego ya la pregunta es si esta cota es estrecha, y bueno, esta cota sí ya es sí es estrecha, 4/3. Entonces, de ser una 2 aproximación, al ordenar ganamos y ahora tenemos una 4/3 aproximación. Sí. Intuitivamente podríamos pensar que no es estrecha porque se podría dar el segundo caso, el que acabas de dibujar aquí, donde, o sea, nosotros podríamos decir que es estrecha hasta el punto en el que embona nuestra conjetura del un medio de la tarea de la izquierda, ¿no? De esta a la izquierda. Pero hay casos en los que no nos va a dar, que es el caso que dibujó al último. Por eso podríamos pensar que no es estrecha. ¿Es suficiente para que intuyamos que no es estrecha? Bueno, para intuir todo es suficiente, ¿no? Pero digamos que, o sea, que generalmente ¿cómo se procede ya en la práctica? Se hace experimentos, la gráfica que dibujé acá. Y luego, digamos que, porque eso es muy fácil, ¿no? Los experimentos uno lo programa y ya salen las tachecitas. Ya una vez con eso, si digamos que esa es evidencia de que tal vez no es estrecha,
uno empieza a ver cuáles son las razones de la no, de que eso no se estrecha, y eso también luego nos da, o sea, esa razón es la que una vez que hemos identificado esa razón, nos ayuda a poder dar esa nueva demostración. Pero digamos que siempre lo más fácil es experimentar, o sea, generar instancias y ver cómo es que se van comportando. Cualquier puntito que esté cerca de nuestra cota ya nos dice que es estrecha. Pero si por alguna razón todos están quedando lejos, entonces es probable que no lo sea. Y ya entonces sí, por ejemplo, una de las cosas que se hace es agarrar esa instancia particular y ver qué propiedades tiene. Digamos, agarrar las instancias y ver por qué no se están acercando a la cota que nosotros calculamos. ¿Sí, más o menos? Sí. ¿Dudas, más dudas? Pero cuando tenías dos aproximaciones dijiste que esa cota era estrecha en relación a ese algoritmo. Exactamente. Y luego esta es una estrecha con respecto a este algoritmo, pero entonces así no puedes saber cómo para el problema en sí cuál es la. Sí. Sí, o sea, también se pueden demostrar cotas para los problemas. O sea, por ejemplo, yo no he leído acerca de una cota de aproximabilidad para el problema de planificación, pero por ejemplo para el problema que viene sí existe esa demostración. Entonces me voy a pasar a él para. Ay, ya es bien tarde. A ver si alcanzamos a ver eso, porque aquí sí aplica. O sea, en este otro problema se llama, es el problema de selección de centros. Y en este problema de selección de centros, las instancias son como sigue. Nosotros tenemos un conjunto de lugares o casas. Y estas casas nosotros vamos a pensar que están por ejemplo, en este ejemplo, están especificadas por sus coordenadas en el plano. Entonces son los puntitos negros que están puestos acá. Imagínense que son casas y que esta es su posición geográfica. ¿Sí? Y entonces ahora además me dan un valor de K. En lo que consiste en este problema es que yo quiero poner K centros, que son los puntos azules que están acá. Y lo que yo quiero es poner estos K centros de forma tal que la distancia más lejana de una casa a su centro más cercano sea ¿qué? Sea mínimo. Imagínense esto, por ejemplo, como no sé, por ejemplo, queremos poner hospitales. Entonces, diga, estas son las casas que hay y lo que queremos es acomodar los hospitales de forma tal que la persona que se tiene que transportar la distancia más larga a su hospital más cercano sea lo más pequeña posible. Entonces de esto se trata el problema de selección de K centros. ¿Sí? Y lo pueden aplicar a cualquier contexto, ¿no? O sea, cómo pongo facilidades cerca de cosas a las cuales queremos atender. ¿Sí les hace sentido? ¿Ahí el K ya te lo dan? ¿Mandé? ¿El K ya te lo dan? Sí, generalmente el K es un parámetro, es el parámetro de entrada. Si imagínense, en el caso de los hospitales tenemos dinero para K hospitales. Entonces, ¿dónde los ponemos? De forma tal que damos mejor atención. ¿Sí? ¿Cuál es el espacio de búsqueda de este problema? ¿De qué tamaño es el espacio de búsqueda de este problema? En este caso es infinito, ¿sí están de acuerdo todos? ¿En cuántos lugares puedo poner el primer centro? En todo el plano. En cualquier punto del plano, ¿no? Entonces es infinito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les hace sentido a todos? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dar un algoritmo de aproximación para este problema, y el algoritmo que vamos a dar es un algoritmo 2 aproximado, y se puede demostrar
que a menos que P sea igual a NP, no existe una mejor aproximación que 2 aproximado. ¿Cómo se imaginan que sea esa demostración? Entonces, bueno, en ese caso esa es una cota para el problema, ¿no? O sea, la mejor aproximación posible es una 2 aproximación a menos que P sea igual a NP. Y digamos que el S a menos P sea igual a NP les dice por dónde va la demostración, ¿no? Por dónde va la demostración para la cota del problema. Vamos a hacer una reducción polinomial. Exactamente, o sea, tienen que demostrar que el problema de encontrar algo mejor que una 2 aproximación es NP hard. Entonces, ¿cómo lo podrían hacer? Haciendo una reducción polinomial. ¿De qué a quién o cómo? ¿Qué tendrían que hacer? Reducir un problema que ya saben que es que Y ya sé que es NP, no NP, ¿qué es NP qué? completo. ¿Qué es NP completo? A este. Ah, sí. No a este, sino al problema de dar una aproximación mejor que una 2 aproximación. Entonces, así es como se puede demostrarle una cota al problema, no a los algoritmos. ¿Sí es claro a todos? O sea, digamos que la cota que vimos anteriormente son cotas para el algoritmo. Pero lo que preguntaba Jorge es si se pueden dar cotas al problema. Y sí, o sea, digamos que la forma es hacer esa reducción. Para algunos problemas se conocen, para otros no. Este es un caso en el que sí. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Entonces, como dijimos, como entrada tenemos n puntos y el valor de k. Y nosotros queremos seleccionar estos c centros de forma tal que la distancia más larga al centro más cercano es ¿qué? Es mínima. Entonces, bueno, vamos a poner un poco de notación. Entonces, vamos a denotar por dxy a la distancia entre cualquiera dos puntos. Pero de hecho, esto no es necesario. O sea, digamos que ahorita yo, para ejemplificar, los puse en el plano, ¿no? Pero eso no necesariamente tiene que ser así. De hecho, nosotros podríamos codificar esto con un grafo, ¿no? O sea, donde cada uno de estos puntos que nos interesa es un nodo y las distancias entre ellos es el peso de mis ¿quiénes? Es el peso de mis aristas. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, para cada dos lugares, yo defino denoto por dist xy la distancia entre ellos dos. Entonces ahora también voy a definir la distancia de uno de los lugares a un conjunto de lugares. O sea, aquí es entre un par de lugares y es nada más la distancia entre ellos dos. Pero ahora vamos a definir la distancia entre un lugar a un conjunto de lugares. Entonces eso lo vamos a definir como la distancia mínima entre el que es individual a cualquiera de los elementos de mi conjunto de lugares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mi conjunto C son estos tres puntos azules, ¿cuál es la distancia del punto rojo? O sea, en este caso de este SI, a los puntos azules que me componen C. El que esté más cercano, ¿no? Entonces, digamos, aquí muy probablemente sea, quién sabe. Entonces, lo voy a dibujar así, para que no haya forma, ¿no? Entonces, la distancia entre este punto rojo y el conjunto de puntos azules, en este caso sería esta, ¿no? Es simplemente la distancia mínima de las distancias del punto a cualquiera de los elementos de ese conjunto, ¿sí? Entonces, la distancia de un punto a un conjunto de puntos la estamos definiendo como la distancia más corta a cualquiera de los elementos de ese conjunto de puntos, ¿sí? Es lo que pusimos acá. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es claro para todos? A los que tienen cara de duda, están en un bajón como yo, que nada salió. Es el problema de no tomar café en la mañana. Bueno, entonces también vamos a denotar por R de C al radio de cobertura, y lo que vamos a decir es que el radio de cobertura va a ser ahora ya sobre todos los puntos is, es el máximo de las distancias de cada uno de los elementos a mi conjunto
a mi conjunto de centros. O sea, de hecho, este set lo estamos denotando como el conjunto de centros. Entonces, vamos a decir que el radio de cobertura es la distancia máxima al centro más, al centro más cercano sobre todas las casas, ¿no? O sea, digamos que lo que me va a definir el radio de cobertura es qué también le va al que le va como, al que le va peor. ¿Sí están de acuerdo? O sea, eso es lo que me define, y esto es lo que me va a definir mi calidad de la solución. O sea, mi objetivo va a ser encontrar un conjunto de centros tal que minimizamos el radio de cobertura. ¿Sí? Entonces, a ver, en mi dibujito, imagínense que mi conjunto de centros son los azules y nada más estoy atendiendo a estas casas. ¿Qué distancia es la que me va a definir el radio de cobertura? No, el mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, la distancia de este punto a mi conjunto de azules, pues es probable que sea esta, ¿no? Y como que se ve más cortita que esta de acá. Y la de este, bueno, a ver, y lo voy a hacer más, si lo pongo aquí, pues ya es más claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia del rojo a los puntos azules? Este de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el radio de cobertura de esta solución me lo da esta distancia, que es la distancia máxima de entre las distancias de cada uno de los puntos al conjunto de centros. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos definiendo acá? O sea, este max va sobre todos los puntos que quiero cubrir. Entonces, fijado un punto, yo lo que veo es cuál es la distancia de ese punto a mi conjunto de centros, ¿no? Y la que me interesa es la que la que tenga distancia máxima, lo que habíamos visto, ¿no? O sea, lo que me interesa es la casa cuya distancia al centro más cercano, sea ¿quién? Sea la más grande de todas. ¿Sí? No. A ver, en el dibujito. A ver, este dibujito. Ya no estoy yendo mucho atrás. A ver, en este dibujito que era. O sea, por ejemplo, aquí en este dibujito, el radio de cobertura está definido por esta, ¿cómo se llama? Por esta distancia. Y ahora, ¿por qué es esta distancia la que me interesa? Es lo que yo me quiero fijar, es sobre todas las casas, cuál es su distancia al centro más cercano, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas casas, digamos que estos discos que tengo acá, son del radio de cobertura. Digamos que aquí lo que estamos evidenciando es que esta distancia es más chiquita que, por ejemplo, esta, ¿no? Porque todos estos círculos son de radio RC. Entonces, esto está definido, este es el radio de cobertura, porque esta es la persona que tiene que caminar la distancia más grande de todas las demás casas a su centro más, ¿qué? A su centro más cercano, ¿no? Entonces, a ver, si yo tuviera, por ejemplo, no, a ver, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia a su centro más cercano de este? Pues es esta chiquita, ¿no? O sea, digamos que, dado una casa, no me interesa, la distancia que me interesa es la distancia a su ¿qué? A su centro más cercano. Y lo que yo quiero es que la persona que tiene su centro más cercano lo más lejos posible, eso lo voy a querer que sea máximo. Entonces, lo que nos dice la expresión que está puesta acá es precisamente eso, ¿no? O sea, que el radio de cobertura yo lo defino como la distancia máxima, o como el valor máximo, perdón, de todas las distancias de las casas a su ¿qué? A su centro más cercano, ¿no? Porque recuerden que esta distancia de un punto a un conjunto de puntos la definimos como la distancia mínima, ¿no? Como la distancia del punto al centro que es más cercano, o donde la distancia es, donde esa distancia es mínima. ¿Sí? Bueno, entonces, la solución que tenemos aquí, la solución que vamos a proveer, sí supone que estas distancias son métricas, o lo que es lo mismo que cumplimos con estas tres propiedades, y es que la distancia de un punto a sí mismo es 0, que hay simetría, que la distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y a x,
Y la tercera es que estas distancias cumplen con la desigualdad del triángulo. Sí. Una pregunta, ¿por qué los radios tienen que ser iguales? O sea, No, los radios no son iguales. En este dibujito lo que tiene, o sea, lo que estamos dibujando acá es, quita primero estos radios, ¿no? Y digamos que esta es la distancia que ya tenemos, y imagínense que ya fijamos estos centros que son los azules. Entonces ahora lo que estamos intentando hacer es calcular RC. ¿Cómo le hacemos para calcular RC? Exactamente, o sea, lo que tengo que ver es, agarro, digamos, sobre todas las casas, yo lo que agarro y digo, a ver, ¿cuál es esta distancia a mi centro más cercano? Entonces en este caso es esta y la guardo, ¿no? Y así lo hago para cada una de las casas. Para cada una de las casas veo cuál es la distancia a su centro más, cuál es la distancia a su centro más cercano. ¿Con cuál es con la que me quedo? Con la más grande, y a esa es a la que le voy a llamar RC. Entonces ahora lo que se está ejemplificando aquí es, ahora si ya conozco el valor de RC, voy a dibujar este radio sobre mis, ¿cómo se llama? Centrado en mis centros, o sea, voy a hacer círculos centrados en los centros y de radio RC. Entonces, debe ser cierto que todas las casas deben de caer adentro de uno de estos, ¿cómo se llama? Adentro de uno de estas circunferencias, ¿sí están de acuerdo? O sea, todas deben de caer adentro de estas circunferencias. ¿Por qué? Porque esto lo que me define es la distancia más grande de de cualquier casa a su centro más cercano. por eso serviría si hubieran más datos, bueno, más puntos. Ah, bueno, si tuviéramos más puntos, entonces tal vez esto podría cambiar. Eso también es una buena pregunta. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si pusiéramos aquí un punto rojo? Exacto, entonces ahora encontraríamos un nuevo valor que tiene una distancia más grande a su centro más, ¿cómo se llama? A su centro más cercano. Entonces, en este caso el radio de cobertura de esta solución, entonces ahora se haría esto de acá, ¿no? A RC sería igual a esto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué algoritmo les gusta? Bueno, entonces va primero una solución, un primer intento greedy. Y entonces en este primer intento greedy, lo que hacemos es que vamos poniendo punto a punto, de forma tal que, o centro a centro, de forma tal que ponemos el radio de cobertura, ¿cómo se llama? Mínimo, ¿no? Entonces, ¿dónde pondrían el primer? Imagínense que tienen esta instancia. ¿Dónde pondrían el primer punto? Pues es más o menos ahí, ¿no? O sea, la forma de reducir el radio de cobertura con un solo centro es ponerlo por acá, ¿no? O sea, como que a la mitad entre todos los demás. Pero si resultaba que tenían dos centros, entonces el otro, pues, ¿dónde les quedaría ponerlo? Tal vez en alguno de cada uno, ¿no? Pero el óptimo efectivamente es uno en cada quien. Es uno en cada lado, ¿no? Entonces este algoritmo greedy es arbitrariamente malo. En el que voy poniendo cada centro en el mejor lugar en el que creo poner. ¿Qué otra alternativa podríamos agarrar? Programación dinámica. No, también greedy. Sí. De hecho, el mejor algoritmo conocido es greedy. Y es de un mexicano que se apellida González. ¿Por qué le puso greedy? ¿Mande? ¿Por qué le pusieron greedy? No, el algoritmo es tipo greedy. El algoritmo, de hecho, se llama el algoritmo de González. Que también es greedy. ¿Qué harían? A ver, más fácil. Quisiera hacer algo más fácil. El primer centro. ¿Qué es lo más fácil que se les ocurre para poner el primer centro? Vamos a ponerlo donde hay Más fácil. No quieren hacer nada más. Lo pones aleatoriamente en alguna casa. Exactamente. El primer centro pónganlo en la casa que quieran.
Después el segundo centro, ¿dónde lo ponen? En la casa más alejada. Exactamente. Y ese es el algoritmo de González. Es la primera casa, digo, la primer centro en cualquier casa. La siguiente en la casa más alejada, en este caso nada más a mi centro, ¿no? Una vez que tienen dos centros, ¿dónde ponen el siguiente centro? En la distancia más alejada a los dos centros. Y así se la van llevando. Y ese es el algoritmo de González. Entonces, Greedy Center Selection, tenemos nuestras casas, no sé por qué está puesto aquí, pero bueno, igual es el número de casas y el número de centros, ¿no? Entonces el primer centro lo ponemos donde nosotros queramos, y luego el siguiente centro nos fijamos en cuál es la casa que me está definiendo la distancia máxima de las casas a los centros restantes, y esa casa la añadimos, o la posición de esa casa la añadimos a nuestro conjunto de centros. De hecho, si se fijan, es como que nos vemos cuál es digamos, ponemos la primera casa arbitraria y luego como que a nuestro peor enemigo lo hacemos ¿qué? Lo hacemos amigo, ¿no? O sea, porque fíjense que, o sea, cómo es que vamos procediendo. O sea, tenemos nuestro conjunto de puntos. Y entonces, o nuestro conjunto de casas. Entonces agarramos uno de estos arbitrario y lo hacemos, ¿cómo se llama? Centro. Lo hacemos centro, ¿no? Entonces este es el centro 1. Salud. Gracias. ¿Quién es el que me define al valor de mi solución? Y que me la hace, o la que me da el valor máximo de mi solución. El más lejano, ¿no? Entonces, en este caso, sí, este de acá, ¿no? Entonces, el más lejano. Entonces, como es el que me está haciendo mi radio de cobertura grande, ¿qué es lo que hago? Exactamente. Pues ahora tú eres también casa 2. Y entonces ahora me fijo, ¿cuál es el que está más lejano de ellos? ¿Cuál? Como que puede ser ¿no? Tal vez ahora él es el que me está dando el radio de cobertura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues a él también lo hago centro. Y digamos que esa es un poco la forma de operar ¿cómo se llama? Bueno, esa es la forma de operar de este algoritmo de González. ¿Y cuál sería como el límite de, o sea, bueno, tú le pones el límite de centros? Sí, el centros es un parámetro de entrada. Ok. O sea, es como que tu presupuesto para poner centros. ¿Sí? Sí, digamos que sí es clara más o menos la intuición del algoritmo. Bueno, ahora entonces va la primera observación. La primera observación dice que cuando el algoritmo de González termina, todos los centros estos que escogimos, entre ellos, la distancia es al menos el valor del radio de cobertura. ¿Sí les hace sentido? O sea, dice todas las distancias entre los centros que pusimos, o sea, digamos, las distancias serían, o sea, estas que están puestas aquí. O sea, estas distancias, las distancias entre ellos, es al menos el radio de cobertura final con el que quedó nuestra solución. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, a ver, primero vean que cuando nada más teníamos a ver, bueno, una cosa que debe ser más o menos claro es cada que vamos poniendo un centro, ¿cómo se hace el radio de cobertura? Más chiquito, ¿no? Más chiquito. O sea, digamos que teníamos solo y agarramos la casa más alejada y pusimos este centro. Entonces ahora, de las casas restantes a los centros, sus distancias solo pueden ser más pequeñas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, de hecho, ¿cuál es el valor del radio de cobertura? Exactamente, el último que pusimos, ¿sí están de acuerdo? ¿Por qué? A ver. Porque el radio se va haciendo más chico y las casas van teniendo menos distancias a los centros. No se hace nunca más grande el radio. Sí, pero ¿por qué digamos que el radio de cobertura es... ¿Qué estoy diciendo ya? Porque el radio de cobertura es igual al último. Porque si dijiste el último, porque era el más lejano del
del penúltimo centro. Así es, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero no, a ver qué, ya no sé. Eso no es cierto, no es el último. Pero lo que sí es cierto es que el nuevo radio de cobertura es digo otra vez, la distancia más larga de las de estas a su centro más cercano. Y esa distancia solamente puede ser más pequeña, ¿no? O sea, digamos que lo que sí es cierto es que las distancias entre ellos, todas ellas son mayores o iguales que el radio de cobertura con el que quedamos, ¿no? Porque digamos que el radio de cobertura ya de mi solución, de la solución actual, es la distancia de la casa a su centro más de la que está más alejada a su centro más lejano. Y no la escogimos esa antes porque está más porque está más cerca, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso, sí? ¿Seguros? A ver, pregunten. Es como, a mí no me quedó claro, ¿no es que estuviese más alejado? A mí tampoco me ha quedado claro nada toda esta clase. A ver, va de nuevo. No, no estoy más alejada, hay cosas que no son. O sea, antes tu distancia era más larga y ya cuando buscas la cosa mejor. Entonces vamos a fijarnos en eso también, ¿no? Entonces, ahí está nuestra... mira, este puntito que ya estaba aquí lo voy a poner. Entonces tenemos nuestros puntos azules, ¿no? Agarramos y ponemos el primer punto rojo. Y este es nuestro primer centro. Ahora, de esta solución, ¿cuál es el radio de cobertura? El radio de cobertura me lo da la distancia de entre todas las casas a mi centro más, ¿cómo se llama? A mi centro más cercano. Y entonces en este caso sería ¿no? Entonces le voy a poner, sería el radio de cobertura R1, no, entonces le voy a poner R de C1, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando en mi solución nada más he puesto un centro, el radio de cobertura me lo da la casa más lejana. Bueno, entonces en la siguiente iteración, cuando quiero poner el segundo centro, lo que hago es, bueno, él al ser el más lejano, lo vuelvo centro. Y entonces ahora ahí me puedo fijar cuál es el nuevo radio de cobertura. Bueno, pues me lo va a dar la casa que tenga su centro más, la casa que esté más lejos de su centro más de su centro más cercano. Entonces voy a agarrar este mismo, ¿no? Que pareciera que podría ser él también, pero no, ¿verdad? Sí es este. Entonces ahora de esta solución que tengo puesta aquí, él es el que me define el nuevo radio de cobertura. ¿Sí están de acuerdo? O sea, cuando tengo nada más estas dos puestas, yo me fijo quién es el más lejano y él es el que me define el radio de cobertura, ¿no? Entonces este sería el radio de cobertura de la solución C2, ¿sí? Que incluye a estos dos que están puestos acá. ¿Sí están de acuerdo? Y digamos que lo que nos dice esa observación es que, si se fijan, bueno, ¿cuál sería el nuevo radio de cobertura de esto? Otra vez, la casa que esté a su centro más, ¿cómo se llama? Que su centro más cercano sea la más lejana posible, ¿no? Entonces, ¿quién será aquí? Pues ahora sí puede ser este cuate, ¿no? Este sería el radio de cobertura, ¿quién? Este sería el radio de cobertura 3, ¿no? Cuando tengo esos centros. Pero bueno, lo que sí podemos ver es que cada que ponemos un nuevo centro, el radio de cobertura se hace siempre, ¿quién? Se hace más pequeño. Y lo que sí es cierto es que las distancias entre ellos fueron dadas por el radio de cobertura anterior, ¿no? Hasta antes de ponerlos, ¿no? O sea, la distancia de al primer centro era el radio de cobertura original. Después la distancia entre es el radio de cobertura cuando estaban estos dos, ¿sí? Entonces, lo que sí es cierto es que el radio de cobertura al final es más pequeño que las distancias ¿cómo se llama? Entre los centros. Y lo otro que sabemos es que estos centros, de hecho, eran los radios de cobertura anteriores
conforme conforme fuimos poniendo a los nuevos ¿quién? A los nuevos centros. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es claro para todos? A ver, dudas, nuevas dudas. No sí, pero por el siguiente paso poner, una vez que se acaban los colocar, luego que sí. Sí, el radio, o sea, una vez que ya pusimos en este caso nuestros 3 centros, pensando que K es igual a 3, el radio de cobertura nos da la casa cuyo centro más cercano sea lo más lejano de todos, que es esta cosa que dibujé acá. Si fue K igual a 3, K igual a 3. Si fuéramos a poner el otro centro, ¿dónde lo ponemos? Otra vez en la casa que nos está definiendo el radio de cobertura de tener, en este caso, 3 centros. ¿Sí? ¿Sí les ha sentido a todos? Sí. Bueno, entonces ya, ¿no? Ahora vamos a demostrar que esta cosa es una 2 aproximación. Bueno, entonces el teorema dice C el conjunto óptimo de centros, o sea, es la solución óptima. Lo que nosotros vamos a demostrar es que el radio de cobertura C de la solución que se encuentra en el algoritmo de González-Salud es menor o igual que 2 veces el radio de cobertura óptimo. O sea, en otras palabras, que nuestro radio de cobertura no es más grande que 2 veces el radio de cobertura óptimo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a demostrar y vamos a proceder por contradicción. O sea, vamos a suponer que no, que un medio de nuestro radio de cobertura es mayor que el radio de cobertura óptimo. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos, lo que vamos a suponer. ¿Sí es claro hasta aquí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es por cada uno de nuestros centros CI, lo que vamos a hacer es dibujar estas bolas de radio 1/2 de RC. ¿Sí? Entonces aquí suponemos que estos son los que voy a dibujar aquí, los que le voy a poner rojito, son los centros que nosotros calculamos. ¿Ok? Y ahora les vamos a dibujar estos discos donde el radio es 1/2 de RC. ¿Qué sabemos? Una vez que hayamos hecho estos discos, ¿qué sabemos acerca de la relación de nuestros centros y los centros óptimos? ¿Qué debe ser cierto? Que su radio es menor, el de los centros óptimos. Bueno, sí, eso Que deben sí. abarcar todas las ciudades. Más o menos, ¿no? O sea, lo que nosotros sabemos es que, o sea, recuerden que estos son, digamos que los centros azules son los centros óptimos. Entonces, si el radio de cobertura de los centros óptimos es menor de 1/2 de RC, quiere decir que todas las casas están a distancia menor de 1/2 de RC de quién? De los centros óptimos, ¿no? Todas las casas. Pero como nosotros ponemos nuestros centros en casas, también por cada uno de nuestros centros debe haber un centro óptimo que está a menos de quién? De 1/2 del radio de cobertura, ¿no? Entonces debe ser cierto que en cada una de estas bolas debe haber quién? Debe haber un centro de los óptimos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es claro para todos? O sea, porque recuerden, o sea, lo que estamos suponiendo es que el radio de cobertura óptimo es menor que 1/2 de nuestro radio de cobertura. Entonces eso quiere decir que toda casa tiene un centro de los óptimos a menos de 1/2 de radio de cobertura, ¿no? Entonces, si yo hago estos discos, cada uno de estas casas o de nuestros centros, porque nosotros ponemos nuestros centros en casas, deben de tener adentro uno de estos, ¿no? ¿Sí es claro para todos? Sí. Ahora, la otra cosa que dice es que, de hecho, en cada una de estas bolas, de estos discos, debe haber exactamente un centro óptimo. ¿Por qué exactamente uno? O sea, ya sabemos que no puede haber 0, ¿no? ¿Por qué dijimos que no puede haber 0? Pues por lo que supusimos, ¿no? Exactamente, porque si no
no estarían las casas a un medio de RC de los centros óptimos. Entonces tiene que haber uno, pero ¿por qué no pueden haber dos? Porque si no, no se Ya va no, a sí, tendríamos Eh, centros. En este caso no nada más alcanza con eso. ¿Qué pasaría si ellos, si los discos se pudieran traslapar? Si los discos se pudieran traslapar, entonces sí ya podríamos, o sea, ya nos alcanzaría, digamos que con, si esto se traslapara, podría cubrir a dos casas, ¿no? Y entonces, como puede haber uno, en los otros podría ponerle a dos. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si estos discos se pudieran traslapar, yo podría poner, podría hacer el caso que hay uno azulito que me cubre a este y me cubre a este. Y entonces con eso ya me sobra uno, o sea, ya podría abre la posibilidad a que haya un disco donde tenga dos azulitos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en otras palabras, no debe ser posible que estos cuates se queden, que los discos se traslapen. Ahora, ¿por qué estos discos no se traslapan? Es por la observación anterior, ¿no? ¿Cómo es las distancias entre estos cuates? ¿Cómo es las distancias entre nuestros centros? Son mayor que el radio de cobertura. ¿Sí se acuerdan? O sea, para cualquier par arbitrario que nosotros agarremos, la distancia entre estos dos puntos, sabemos que esto es mayor o igual que ¿quién? Que el radio de cobertura. Entonces tiene que ser menos. Ya con eso. Y ya por eso entonces no se pueden, ¿cómo se llama? Poner los centros. No se pueden, no se pueden traslapar, ¿mande? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces ahora sí que hay exactamente un centro en nuestros círculos. ¿Sí? Bueno, entonces ya con eso ya la hicimos. Entonces lo que vamos a, bueno, también vamos ahora, vamos a reorganizar la cosa y lo que vamos a hacer es que les vamos a poner como que etiquetas consistentes. O sea, digamos que vamos a decir que este es, digamos, el centro óptimo y mi centro. Si este es el centro I, a los dos les llamo I. Si este era el 1, estos dos son los centros 1, estos son los centros 2, los centros 3 y el iésimo centro, ¿no? Okay. O sea, se llaman igual, o sea, digamos que como que comparten el subíndice para estar, para poderlos organizar, ¿sí? Entonces vamos a decir que el centro I está emparejado con el centro I óptimo, ¿no? Y es el centro que quedó adentro de su disco, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es considerar cualquier casa, o sea, vamos a agarrar una casa arbitraria y nos vamos a fijar en su centro más cercano en la solución, óptima, ¿sí? Entonces, agarro una casa y me fijo en su centro más cercano en la solución óptima. Ahora, ¿qué yo sé? Yo sé que la distancia de esa casa a mi conjunto de centros tiene que ser menor o igual que la distancia de ese a ¿cómo se llama? A mi centro. ¿Eso por qué? Porque es el óptimo y la de... No, eso no es el óptimo. No, ¿por qué? Pues porque la distancia al óptimo Es menor. tiene que ser menor o igual que esa. Y la que nosotros propusimos solo puede ser igual que el óptimo o peor que el óptimo, ¿no? Pero ahí todavía no estamos hablando del óptimo. O sea, ahorita agarramos una casa arbitraria y primero nada más nos fijamos cuál es, en la solución óptima, cuál es su centro más cercano. Entonces digamos que aquí en el dibujito agarramos esta casa S y nos fijamos quién es su centro más cercano C.
lo que dice esto es que la distancia de esa misma casa al conjunto de centros de mi solución tiene que ser menor o igual que la distancia de esa misma casa a mi centro que tengo asociado con ese centro óptimo. O sea, lo que nos dice es que el centro más cercano de entre los míos a esa casa es el mismo que está asociado con el centro, ¿cómo se llama? Con el centro óptimo. Pero ahora eso, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, lo que en este dibujo, lo que me dice es, a ver, yo agarro la casa, me fijo cuál es el centro más, de los óptimos, cuál es su centro más cercano. Lo que está poniendo ahí es que si yo me fijo de la casa ahora a mis centros, el que va a ser más cercano tiene que ser el centro que está asociado con ese mismo óptimo. Porque ven, los asociamos porque está dentro de su, ¿cómo se llama? De su bolita, ¿no? Porque ¿cómo está definida esta distancia de S a C? Pues al centro más... Al más pequeño, con el que tenga la distancia más pequeña, ¿no? O sea, nosotros definimos la distancia de S a un conjunto de centros como el mínimo de la distancia S a los elementos que estén dentro de este conjunto de centros. Entonces, el hecho que digamos que S es la distancia de S al conjunto de centros es menor que la distancia de S a este, es que de hecho este es el centro más que es el centro más cercano, ¿no? Pero ahora, ¿por qué? Pero no sé, no es cercano porque No, pues de hecho ahí... más bien porque la desigualdad te está diciendo que entre todos pues siempre tiene que ser mayor, ¿no? Uy, no. El más cercano. A ver, que entre todos... O sea, puede ser ese el más Puede ser cercano ese o puede ser- o si no Sí, es es cierto. ese es más grande la Sí, distancia. cierto. Sí, o sea, porque el dist lo que me saca, o sea, distancia de un centro a un conjunto de centros nada más es el mínimo. Entonces, cualquiera que agarremos arbitrario tiene que ser mayor o igual que el mínimo. Que ya se me estaban yendo las cabeceras. ¿Sí están todos de acuerdo? O sea, nada más hay que recordar que dist de S a C está definido como el mínimo sobre todos los Cis de S a CI, ¿no? O sea, dist al conjunto yo me quedo con el mínimo. Entonces, como este es cualquiera de estos Cis, este valor tiene que ser mayor o igual, ¿no? Porque estoy calculando el mínimo sobre cualquiera de estos. ¿Sí están de acuerdo? Nada más es por cómo está definido. ¿Sí? A ver, pregunten. No dejen que los contagie de mi inoperancia. O sea, nada más, vean la definición de abajo, o sea, la distancia de S a C mayúscula, donde C mayúscula es un conjunto de centros, me dice, nada más fíjate cuál es el que está más cercano. Sí, entonces ese dist es el mínimo entre todos los que estén adentro de C. Ahora lo que estamos poniendo aquí es que este CI es alguno de los que están adentro de C, ¿no? Entonces, como este es el mínimo sobre todos, si yo agarro cualquiera de ellos, su valor tiene que ser mayor o igual que su mínimo, ¿no? Porque si él fuera el mínimo, ¿cuánto valdría? Igual, ¿no? Y si es cualquier otro, pues es mayor, ¿no? Bueno, entonces, qué cosa, sí. Lo otro que nos dice nada más es ahora vamos a aplicar la desigualdad del triángulo. Nosotros sabemos que la distancia de S a CI debe ser menor que la distancia de ir de S a CI asterisco y luego de CI asterisco ¿a dónde? Y luego a CI, ¿no? Entonces nada más es aplicar desigualdad del triángulo. Ahora, lo siguiente que sabemos es que
cada una de estas, si se fijan, todas estas son distancias de casas ¿cómo se llama? A un centro, ¿no? Y bueno, digamos, pero es casa a su centro más cercano y casa a su centro más cercano, ¿no? Ahora, ¿cómo está definido el radio de cobertura? Como el máximo de todos estos, ¿no? El máximo de distancias de las casas a su centro más cercano. Entonces este es más grande que este y este también es más grande que ¿quién? Que este, ¿no? Porque otra vez este es el max sobre todas las distancias de las casas a su centro más cercano. Entonces, por lo tanto, esta suma es 2 veces el radio de cobertura, ¿cómo se llama? Es menor o igual que 2 veces el radio de cobertura óptimo. ¿Sí están de acuerdo? Pero ahora, ¿cómo escogimos a o sea, ya dijimos que 2 veces el radio de cobertura, ¿qué pasó? Pila. Sí, no conecté, me olvidó, no. Sí lo conecté. No sé. Nada más como que porque ya no había hecho nada, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? O sea, que la distancia de S a nuestro conjunto, o sea, agarramos que S que fue arbitrario, ¿no? Y lo que tenemos ahora es que la distancia de S arbitrario a nuestro conjunto de centros tiene que ser menor o igual que 2 veces el radio de cobertura, ¿cómo se llama? A nuestro conjunto de centros. Pero ahora, ¿cómo es esta distancia de aquí con respecto a nuestro radio de cobertura? ¿Qué es lo que queremos, relacionar, ¿no? ¿Cómo es esa distancia que agarramos de S a C a nuestro radio de cobertura? ¿Cómo se define el radio de cobertura? El máximo de todos los esos, ¿cómo se llama? De S a C, ¿no? Pero aquí la clave es que ese es ¿cuál? Es ¿cómo? Es el que sea. Entonces el que sea también es el quién, también es el máximo, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestro radio de cobertura es menor o igual que 2 veces el radio de cobertura, óptimo. Y entonces a lo que llegamos es a una ¿qué? A una contradicción. Entonces, no es posible que el radio de cobertura de la solución óptima sea menor que 1/2 de nuestro radio de cobertura, y por lo tanto esta cosa es una 2 aproximación. Entonces, ¿qué demostramos? Que este algoritmo GREEDY es una 2 aproximación. Y digamos que es notable que aunque cuando nosotros estamos escogiendo, o sea, nosotros redujimos nuestro espacio de búsqueda del infinito a ¿qué tamaño? ¿Qué tamaño se volvió nuestro espacio de búsqueda? Con el algoritmo, pues el número de casas, ¿no? No, pero ¿cuántas formas tenemos? Bueno, más que no es el número de casas, ¿no? Sino sería, o sea, ¿de qué tamaño es el espacio de búsqueda? ¿Mande? El número de casas en K, ¿no? O sea, es cuántas, o sea, como nada más estamos, o sea, lo único que vamos a hacer es escoger un subconjunto de tamaño, K. Y aun cuando redujimos nuestro espacio de búsqueda así dramáticamente, fuimos capaces, bueno, González fue capaz de demostrar que el algoritmo es una 2 aproximación. Ahora, la pregunta es que ¿es posible, o tiene sentido buscar una 3/2 aproximación, 4/3 sea una mejor aproximación? Y la respuesta es que no. Hay un teorema que dice que a menos que P sea igual a NP, no es posible dar una RO aproximación para valores menores o iguales que 2. Entonces esto es lo mejor que se puede hacer con respecto a, ¿cómo se llama? Con respecto a un algoritmo aproximado para este problema. ¿Cómo va esta demostración con una reducción? O sea,
tenemos que demostrar que el problema de dar una aproximación más pequeña de 2 es tan difícil o como resolver cualquiera de los problemas. ¿Qué? NP completo. Pero ese teorema es sobre el problema, no sobre el algoritmo. Exactamente, sobre el problema. Así como son nuestras reducciones, ¿no? Nuestras reducciones son sobre los problemas, no sobre algoritmos que resuelven el problema. Yo creí que iba a acabar casi la de esta cosa, pero no contaba con mi astucia. Bueno, entonces pues ahí nos vemos. La siguiente vamos a ver el pricing method, que es una técnica general para dar algoritmos de... De hecho, lo siguiente que vamos a ver de algoritmos de aproximación son dos técnicas más o menos generales para dar algoritmos de aproximación. Uno de estos es el pricing method, que está chido, y el otro es el redondeo de programación dinámica que lo ocupan para su proyecto. Entonces nos vemos el martes.